El día de hoy vamos a continuar revisando regresión. Ahora va a ser regresión lineal múltiple. ¿Cuál es la diferencia entre regresión lineal múltiple y regresión lineal simple? Pues la simple solo hace comparación entre X y Y. Ok, entonces, ¿cuál es el beneficio de trabajar con regresión lineal múltiple? De que se pueden analizar varias variables. Exacto. Entonces, con la semana pasada vimos con regresión lineal simple que tenemos una R cuadrada, pero está dada por solo una variable. Entonces, lo que permite el modelo de regresión lineal múltiple es aumentar la R cuadrada, es decir, la capacidad de predicción del modelo, considerando diferentes variables. Estas variables pueden ser cualitativas, cuantitativas, pueden ser dicotómicas, pueden ser ordinales, politónicas. La única... el único supuesto es que la variable dependiente siga siendo cuantitativa y que exista una correlación lineal entre las variables dependiente y las independientes. Ahora, ¿cuál es la fórmula de la regresión lineal múltiple? ¿No se acuerdan? Se parece mucho, es una extensión de la regresión lineal simple. Entonces, ¿qué cambiarían? ¿Qué se les ocurre a ustedes que cambiarían? Si ya me dijeron que la regresión lineal múltiple considera distintas variables. Pues que en la ecuación, en donde se señala la variable, ahí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Bueno, dependiendo, ¿no?, del número. Claro, esa es la única diferencia. Entonces, sigue siendo Y es igual a alfa, que es la constante de regresión, la intersección o el valor que toman Y cuando X vale 0. Y después tenemos los distintos coeficientes de regresión, que es beta 1, beta 2, beta 3, y esto está dado por las diferentes variables. Si tuviéramos que plantear un ejemplo en el cual queremos predecir glucosa a partir de diferentes variables, bueno, por ejemplo, aquí a lo mejor sería edad, aquí sería el antecedente heredofamiliar de diabetes, aquí sería el índice de masa corporal, aquí el porcentaje de grasa corporal. Entonces, a la ecuación de regresión lineal simple se le van sumando los betas de las distintas variables. Esa es la única diferencia. Y bueno, por supuesto que esto es lo que nos va a ayudar a hacer modelos con mayor capacidad de predicción. Vamos a ver este ejemplo. Imaginan que queremos predecir colesterol a partir de peso corporal como variable independiente. Tenemos un coeficiente de correlación de 0.48. ¿Eso qué significa? A ver, otra vez no entendí. Vamos a predecir colesterol. Colesterol a partir de peso. El coeficiente de correlación de esas variables es 0.48. ¿Qué significa eso? Significa que solo el 48% de esa variabilidad del colesterol corresponde o está determinado por cuál era el peso. A partir del peso. Solo el 48% de la variabilidad del colesterol estaría explicada por, supongo que, la asociación con el peso corporal. No sé si está aumentando. Sí, supongo que sí. Ale, lo que no se confundan entre coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es 0.48. Acuérdense que este nos habla de la fuerza de asociación. Al ser positivo, lo que quiere decir es que al aumentar el peso, aumenta también el colesterol, pero es de 0.48. Este valor es el que tenemos que elevar al cuadrado. Y aquí la R cuadrada, por supuesto que baja. Ahora no es de 0.48, sino 0.23.
¿Qué significa entonces esta R cuadrada de 0.23? Ay, no sé. Coeficiente de determinación. ¿Qué es? Entonces, la R cuadrada sí es el coeficiente de determinación, la R sola no. La R solita es el coeficiente de correlación. Y al cuadrado ya es el coeficiente de determinación. Claro. Y ese sí sería explicado como yo lo interpreté, que el 23% de la variabilidad, ¿no? Ajá. Y está dada por a partir del peso. Ajá, es correcto. Aquí el 23% de la varianza de colesterol se explica por el peso. ¿Pero qué implica esto? Solo es explicado, bueno, solo nos explica 23%. Eso quiere decir que hay un 77% de la varianza que no se debe a peso y que necesitamos investigar otras causas. Es en este sentido donde entra el modelo de regresión lineal múltiple, donde yo puedo aumentar la capacidad de predicción de mi modelo considerando otras variables. Entonces, la edad no va a ser lo único que va a ayudarnos a predecir el colesterol. Aquí están otras variables que se utilizaron como ejemplo, como presión arterial, género, edad, dieta y, bueno, el peso. Con esto aumenta la capacidad de predicción y entonces en lugar de tener un modelo que me explique solo 23%, puedo tener un modelo que me explique a lo mejor 50% o 70%, que va a ser mejor a solo explicar 23%. Por eso, la necesidad de tener modelos de regresión lineal múltiple y no quedarnos solo con un modelo de regresión lineal simple, donde solo una variable sería lo que está explicando el desenlace. Ahora, esto transpólenlo a sus proyectos de investigación. Entonces, ya vieron y están viendo que la maniobra no va a ser lo único que va a impactar en su desenlace. Cuando estén haciendo la medición de la maniobra sobre el desenlace, forzosamente necesitan considerar otras variables, tanto del estado basal como maniobras periféricas. Todo esto para aumentar la capacidad de predicción de su desenlace. Pensar que lo único que importa es la maniobra es asumir unicausalidad y tener una mirada muy cortita. No estaríamos comprendiendo todo el fenómeno en su complejidad. Por eso, por eso la insistencia de siempre empezar con su diseño arquitectónico. Pues la cosa se va Una complicando. pregunta. Sí, Iván. Por ejemplo, ahorita en el ejemplo que nos acaba de colocar del colesterol y del peso, eso, ¿cuál hubiera sido la diferencia si hubiéramos sacado mejor entonces una T-de-student, debido a que tenemos igual dos variables, al valor de regresión lineal simple? Ok, tú dime, ¿podríamos hacer una T-de-student con dos variables cuantitativas? Tenemos peso y tenemos colesterol. ¿Podríamos tener T-de-student con estas No. dos variables? ¿Qué requieres, Iván, para hacer una T-de-student? Una variable cuantitativa y Ah, una cualitativa. ajá, una variable dicotómica. Entonces, podríamos hacer T-de-student si nosotros quisiéramos comparar las medias de colesterol en dos grupos de pacientes con índice de masa corporal normal o con sobrepeso y obesidad, con dos grupos, nada más. Entonces, para empezar, estas dos son variables que son cuantitativas. La T-de-student lo único que me permite es conocer diferencia, pero solo me diría la diferencia en las medias de estos dos grupos, pero nunca me diría con una T-de-student qué tanto el estado nutricional explica mi variable de desenlace, el colesterol, por ejemplo. Esa es una diferencia de utilizar T-de-student versus un modelo de regresión. Lo mismo podría pasar con correlación, el que ustedes me digan, bueno, pues entonces, ¿cuál es la diferencia? La correlación solo me permite decir si al aumentar el peso, aumenta o no el colesterol.
pero no me ayuda a tener una fórmula que me ayude a hacer predicciones. Solo me da un coeficiente de correlación, un coeficiente de determinación y se acabó. Pero si yo quisiera obtener una fórmula, no la puedo obtener con un modelo de correlación. Y con una correlación, pues solo puedo analizar dos variables a la vez. Por eso es que no podríamos quedarnos solo con TEDstudent, con correlación, con Needleman-Whitney. Necesitamos forzosamente hacer modelos de regresión, ya sea logística o lineal múltiple, para poder considerar el efecto de distintas variables. Eso no nos lo permite ninguna prueba que evalúe diferencias o incluso la correlación. Esa sería la diferencia. Entonces, ahora vamos a ver en este ejemplo, es una regresión lineal múltiple. Ya vimos, Ivonne, sí, Ale. perdón la interrupción, es que Sandy quiere entrar y no puede. No sé si le tengas que dar permiso. Ya estoy. Ah, ya. Gracias. Perdón. Ok, entonces, en este ejemplo, lo que queremos predecir es colesterol, pero aquí ya no vamos a incluir solo peso, porque ya vimos que el peso solo explica el 23% de la variación del colesterol, de la varianza del colesterol. Entonces, de 23%, ahora aquí tenemos una R cuadrada que me explica 50%. ¿Por qué aumenta esta R cuadrada? Porque consideré otras variables además del peso. Ahora, tenemos nuestro valor de ANOVA. ¿Qué significa? Recuérdenme qué implicaba el ANOVA en este modelo. ¿Para qué sirve ANOVA? Dos o más, 3 o más grupos. Pero en este caso, la regresión. En esta regresión, ¿para qué se utiliza ANOVA? Para determinar la significancia de ese R cuadrada, ¿no? ¿Okay? La significancia del modelo en general y su capacidad de predicción. Entonces, las variables que se metieron a este modelo son significativas. Ahora, la regresión, aquí para sacar el valor de ANOVA, implicaban en el numerador la regresión, la media de cuadrados de la regresión. Esto implica la varianza de colesterol que es atribuida a las variables que estoy midiendo. Entre los residuos, que se acuerdan que eran los residuos, tenían que ver con el error del modelo y con esa varianza que no es explicada por las variables que yo estoy midiendo. Entonces, entre más grande sea el valor de la regresión y menos la cantidad de residuos, más probable es que este resultado sea significativo y que el valor de F sea mayor. Entonces, hasta ahorita, ¿qué podemos decir? 50% del modelo es explicado por las variables que vamos a ver a continuación. Vean el error estándar. ¿De cuánto es el error de este modelo? Es muy alto, ¿no? ¿Por qué? Porque solo me ayuda a predecir este modelo 50%. Este error de 42, ahora piénsenlo en unidades de colesterol, miligramos por decilitro. El error puede ser hasta de 42 miligramos. Entonces, por supuesto que este error disminuye cuando ustedes logran tener un modelo que explique una mayor R cuadrada. Ahora, vamos a ir desglosando los componentes del modelo de regresión. En este caso, ¿cuál es el valor de la intersección, Sandy? Si quisiéramos hacer la fórmula, ¿cuál es el valor de la intersección? No sé. César. Tampoco sé. Ale. 19.1. Claro, nada más les cambié la palabra. Es la constante. Acuérdense que es la constante, alfa, beta 0, intersección. Entonces tiene distintos nombres
siempre, en SPSS siempre va a aparecer primero. Entonces son sinónimos y esta es la primera parte de la fórmula. Si nosotros quisiéramos desglosarla, acuérdense que puede ser positivo o puede ser negativo. Ahora, ¿qué pasa con edad y por qué se ve tan extraño? De pronto, si ustedes encuentran esto en SPSS, Es exponencial. así es, solo hay que recorrer el número 2 decimales. Solo tenemos que recorrer el 0, 2 lugares a la izquierda y ya. Ajá. Después, bueno, pues tenemos los distintos betas. De acuerdo a estos betas que ustedes están observando, ¿cuál sería la variable que podríamos decir que está impactando más en el colesterol? Género. 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 Ajá. ¿Por qué género y por qué no edad? Edad vale 0.01 y género 4.1. ¿Ok? Eso querría decir entonces que lo que buscamos en los modelos de regresión es que los betas se alejen lo más posible de cero. Un beta de cero implicaría que al aumentar X, ya no se modifica. Entonces, pareciera que lo que más está impactando es género. Pero, ¿qué pasa con género? Bueno, hablemos de sexo biológico. ¿Cuáles son las posibilidades? Solo hay dos. Ok. Entonces, O sea, no va a variar más que esas dos posibilidades. claro. Entonces, aquí ahora vamos a entrar a otro concepto. Para ponderar cuál es la variable que está impactando más en nuestro modelo, vamos a tener que tomar en cuenta el error estándar de cada variable. Este va a estar dado por las unidades de medición, por las diferentes opciones. Vean entonces cómo la variable, el que tenía un beta mayor era género, bueno, es género, pero cuando analizamos el error, este error está dado por las unidades de medición, por el tipo de variable. Vean ahora cuál es la variable que tiene un mayor error. ¿Ya vieron? Ahora es género. Pero esto, ¿por qué se los estoy explicando? Ustedes tienen coeficientes no estandarizados. Esto es lo que hemos visto hasta ahorita de regresión lineal. Y es que tanto por cada cambio en X se modifica Y. Por ejemplo, recuérdenme, ¿cómo interpretaría esta variable que es presión arterial sistólica? Que en teoría el 21% de la varianza está dada por la presión y que si le pusiéramos un coeficiente de determinación sería menos, ¿No? con su error estándar de 0.266. Más bien que la correlación entre presión arterial y el colesterol es de 0.2 y eso significa que la correlación es baja. No, ya me voy. Se van a poner a estudiar. No te vayas. Acuérdense. Y la da por vista. No, esta no. ¡Cállate! Cierto. Sí, denme ideas, Iván. Gracias. Perdón. Gracias a mi tocayo que me está dando ideas. Bueno, no, está bien, voy a tener paciencia. Les voy a dar una oportunidad para la siguiente clase. Ok, entonces, acuérdense, la R cuadrada quedó aquí, en la primera parte del modelo. Ajá. Está la R cuadrada que me explica 50% del modelo. Este modelo es estadísticamente significativo. Los betas son como los habíamos interpretado en la clase anterior. Por cada milímetro de mercurio que yo aumente de presión sistólica, aumenta 0.2 miligramos por decilitro el colesterol. Para peso. Por cada, en este caso peso está en libras, por cada libra que aumente de peso, aumenta 0.5 miligramos decilitro el colesterol. ¿Hasta aquí van bien? Sí.
¿Ya se acordaron cómo se interpretan? Ahora, Sí. dieta. Dieta está en gramos de grasa. Entonces, por cada gramo de grasa que yo consuma en la dieta, aumenta 3.09 miligramos decilitro el colesterol. Ajá. Entonces, esto es tal como lo habíamos revisado para regresión lineal simple. Ahora, con género. Aquí depende cómo esté codificado. Si está codificado como 0 y 1, si está codificado como 1 y 2. Imaginemos que está codificado como 0 y 1. 0 es corresponde a mujeres y 1 a hombres. ¿Cómo interpretaríamos este beta? Que ser mujer, o que las mujeres tienden a tener 4.1 miligramos por decilitro más de colesterol. Mujeres 0, hombres 1. En hombres, ¿no? Ajá. Es Que correcto. por cada miligramos sobre decilitro. No, No, primero es el género, a ver. sí. Acuérdense de la fórmula. Aquí imaginen que es alfa más alfa, que es 19, más beta. Aquí imaginen que es género. Aquí el beta es de 4 y lo multiplican por X, que nada más tiene dos opciones, 0 o 1. Esto querría decir entonces que si mujer está codificado como 0, multiplican 4 por 0, se anula este valor, pero si son hombres, multiplican 4 por 1, entonces los hombres tienen 4.15 miligramos por decilitro más de colesterol que las mujeres. ¿Hasta ahí va bien? Y entonces, lo que yo dije sería correcto si estuviera codificado como mujer 1, hombre 2. Ajá, así es. Okay, pero aún así, la diferencia, si estuviera como 1 y 2, género, mujer, multiplicaríamos 4.1 por 1 en mujeres y 4.1 por 2 en hombres. Seguiría habiendo una diferencia de 4.15 miligramos entre hombres y mujeres. ¿Vieron? Sí, claro. Ahora, ¿hasta ahí va todo bien? Sí. Cuando yo les pregunté cuál variable, de acuerdo al beta, sería la que está aportando más, bueno, pues sin dudarlo dijeron que género. Pero esta comparación ya vimos que de pronto no es tan equitativa, tan justa, porque el género solo tiene dos posibilidades, bueno, más bien sexo, solo tiene dos posibilidades, sexo biológico, hombre o mujer. ¿Qué pasa con peso? Peso en libras. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, pues hay muchísimas más opciones, o para presión arterial. Entonces entramos a otro concepto nuevo que se llama coeficientes estandarizados. Lo que hace el coeficiente estandarizado es una ponderación entre el valor de beta y el error estándar. Porque no podríamos comparar género, que es masculino y femenino, peso en libras, milímetros de mercurio, gramos o edad en años. Son variables que tienen distintas unidades de medición. Entonces, lo que hacen los coeficientes estandarizados es homologar el tipo de variable y el error estándar y nos da el coeficiente estandarizado. Solo se toma en cuenta, pueden ser positivos o negativos, solo se toma en cuenta el valor absoluto. Y lo que nos dicen los coeficientes estandarizados es qué variable aporta más al modelo. Nada más, ¿qué variable aporta más? Ahora, si ponderamos el beta con el error estándar por las unidades de medición o por el tipo de variable, ¿qué variable es la que está aportando más a este modelo? La dieta, ¿no? Vean entonces, el beta de la dieta es 3.09. El beta de género era, es 4.1. 15. Cuando ponderamos, entonces, dieta es la variable que está aportando más al modelo. Dieta y peso. Peso. Nada más. Entonces, los coeficientes estandarizados no los utilizamos para la fórmula ni nada. Lo único que nos dicen es cuál de estas variables
está aportando más a mi modelo. Nada más, punto, se acabó. Peso y dieta, hasta ahí. Ahora, en regresión lineal simple, pues teníamos solo una variable. En este caso, cada variable tiene una significancia diferente. Entonces, tengo la significancia en general del modelo, pero además tengo la significancia estadística de cada variable. Entonces, estas variables, ¿cuáles son significativas? Dieta y peso. Dieta y peso, que coincide con el coeficiente estandarizado, que me dice que peso y dieta son las variables que están aportando más a mi modelo. Y hay otra opción. Podría ser que yo no les diera la significancia estadística del modelo. Podría ser que les diera solo los intervalos de confianza. ¿Cómo? A partir de los intervalos de confianza, podría saber si una variable es significativa o no. Mientras no cruce el 0, es Claro. que es de alguna forma significativo. Si no atraviesa el 0 es significativo. No sé con precisión de cuánto va a ser el valor de P, pero sé que va a ser significativo. Si de pronto tenemos un beta negativo y uno positivo, pues no puede ser que una variable se comporte de esa manera. No podría ser que peso en algunos pacientes, al aumentar el peso, aumente el colesterol y en otros disminuye el colesterol. Si eso se comporta así, es una variable que no tiene impacto. ¿Sale? ¿Hasta ahí va más o menos? ¿Claro? Doctora, cuando hablaba de la ANOVA, era como cuánto de cada variable hacía que se variara o hiciera varianza respecto a la media. O sea, es como ver qué tanta dispersión de los datos o genera cada variable, ¿no? Tanto se aleja de la media por cada variable, como Claro. qué tanto puede modificar una variable independiente a una dependiente. Claro. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Tenemos una línea, tenemos una pendiente. Si es un modelo perfecto, todos los puntos de dispersión caen dentro de esa línea. Pero si no es un modelo perfecto, entonces esos puntos van a estar dispersos de esa pendiente. Entonces, eso implica la ANOVA, justo eso. ¿Qué tanto se están Y en la suma de cuadrados es la varianza al cuadrado. Entonces, ¿qué tanto varía por mi variable y qué tanto varía por el error aleatorio? Mientras más varíe por mi variable y menos por el error aleatorio, pues es que es explicado por mi modelo. Claro. Y mientras más varíe por el error aleatorio y menos por mi variable, entonces menos lo explica el modelo. Entonces, mi variable, la varianza, en este caso, la regresión es qué tanto de la varianza de la variable dependiente está siendo explicada por las variables independientes. Y el error, pues es el residuo, es toda esa varianza que se debe a otras cosas que no son mis variables. Entonces, entre más sea el numerador y menos el denominador, bueno, pues más probable es que este modelo sea significativo y menos error estándar va a tener. ¿Hasta ahí va bien? ¿Todo? ¿O más o menos? Entonces siempre hay que hacer ANOVA para ver si el residuo es muy alto y la media es menor. Tú decías que va de la mano con la significancia, pero entonces siempre hay que hacer ANOVA para realmente ver la significancia del modelo. No lo hacen ustedes de forma manual, no es que metan los datos para hacer un modelo de ANOVA, el programa se los calcula. Entonces, cuando ustedes le piden al programa que calcule una regresión, lo primero que les va a calcular siempre es una ANOVA. Entonces, les calcula primero la R cuadrada, les calcula ANOVA y por último les da este cuadro. Entonces, es parte del modelo. Ok. Ahora, vamos. Sí, ¿para qué utilizamos esto? Entonces, imaginemos que queremos predecir el valor de colesterol de una persona de 34 años que consume 20 gramos de grasa, que tiene una presión sistólica de 100 milímetros de mercurio, que es hombre y que en este caso hombre corresponde a y pesa 150 libras. ¿De cuánto sería el colesterol de esta persona? Saquen sus cálculos.
Como de 280. ¿De cuánto es? ¿De cuánto es el valor? ¿Cuánto le sale? Para la dieta me saldría que multiplicando la constante de 19.1 por la primera variable que sería los gramos, sí, tomé como primera variable los 20 gramos de dietas, me daría 382. Acuérdense, el primer valor es la constante. Ese o lo suman o lo restan. Así quedaría su fórmula. Yo me volví a equivocar en la del género. Ya. Siempre en las variables cualitativas, si ustedes quieren hacer fórmula o si el autor pretende que ustedes utilicen los datos para hacer una fórmula de predicción, debe siempre decirles cómo está codificada la variable cualitativa. Entonces, en este caso tenemos, ya nos había dicho por ahí Jorge, que era más o menos de 180, el valor es 183, 183.91. Ese es el valor predicho por la fórmula. El valor real es de 175. ¿Cómo se llama a esa diferencia entre 175 y 183? Es los residuos mínimos o cuadrados, residuos mínimos. Son los residuos. Ajá. Entonces, es la diferencia entre el valor real y el valor predicho por la regresión. Ahora, vean, les voy a poner otro ejemplo. Este me salió mucho más bonito. Vean, la R cuadrada ajustada, igual lo que quiero predecir es colesterol. Estos datos fueron con una base real. Quiero predecir colesterol, pero ahora vean de cuánto es mi R cuadrada ajustada. O sea, el 77% del modelo explica la variación de colesterol. Y respecto al modelo anterior, ¿cuál es mejor? Pues este. Ok. Ahora, ¿de cuánto es el error? De 18 en vez de 42. Claro. Ahora vean las variables que utilicé como predictoras. Utilicé MED semana tiempo libre para medir actividad física, metí HDL, metí LDL, calorías, glucosa, sexo, triglicéridos, índice de masa corporal y edad. ¿Qué opinan? Es mucho más, es mucho más congruente todas esas variables como factores predictores del colesterol. Explican más, pero necesito que saquen al clínico. Creo que tienen colilinealidad. No sé cómo se diga la palabra, pero o sea, una variable está muy relacionada con la otra. Colinealidad o algo así se dice. Ajá, colinealidad. No, o sea, clínicamente nosotros ya sabemos que estas variables tienen mucho mayor probabilidad de influir en los niveles de colesterol que las que estaban en el ejemplo anterior. Ok. Acuérdense para qué utilizo los modelos de regresión. Los modelos de regresión los utilizo para hacerme la vida un poco más sencilla. Los utilizo en caso de recursos ilimitados, recursos limitados. Entonces, si yo quiero predecir colesterol, es porque a lo mejor en la clínica no tengo acceso a colesterol. Pero ¿qué será más sencillo en la clínica? ¿Que yo mida colesterol o que mida HDL o LDL? Colesterol. Ahora, se supone que yo me quiero simplificar la vida. ¿Y cuánto tiempo me tardaría en evaluar la actividad física competida a MEDS,
calcular las calorías que ingiere una persona. Y pues Hola. además voy a necesitar LDL y HDL. Estoy en clase. Sí, es más complicado con todas las variables que se están poniendo para predecir solo colesterol. Ok, entonces, aguas. Una R cuadrada ajustada, aunque sea mayor que el modelo anterior, este modelo, 1, no tiene nada de sencillo. No me ayudaría en la clínica, al contrario, haría que yo me tarde más para predecir colesterol y es más fácil quizá darle un piquete al paciente a tardarme 1 hora interrogando la cantidad de actividad física que hace, convertirlo a METs, las calorías. Y Ok. ahora quiero que vean esto. Vean cuál es la variable que explica más en este modelo. ¿Cuáles son las variables que están aportando más al modelo? LDL1. LDL. Después, Triglicéridos. y HDL. Esto es colinearidad. Estas variables están relacionadas con el desenlace. Entonces, aunque este modelo me explica más R cuadrada, más varianza del desenlace, pues de clínico no tiene nada, de lógico no tiene nada. Las variables que están mostrando tener más impacto son las que están relacionadas con el colesterol, HDL, LDL y triglicéridos. ¿Por qué les puse este ejemplo? Se los puse a propósito, porque no todo modelo con una R cuadrada mayor implica que sea clínico, que sea lógico. Si ustedes lo meten todo al programa, el programa se los va a calcular, pero el programa no es clínico. Entonces, tienen que ser muy lógicos en las variables que le están metiendo a su modelo. Entonces, aquí hay colinearidad, es un modelo que no es nada práctico en la clínica, es más fácil medir colesterol que medir HDL y LDL. Entonces, ¿qué utilidad y trascendencia tienen en su clínica? Ninguna. Entonces, consideren que no todo modelo con una mayor R cuadrada es mejor. Entonces, bueno, este modelo es una cosa espantosa, olvídenlo, ya sáquenlo de sus cabezas. Pero fue un buen ejemplo. Ajá. Pero se ve bonita la R cuadrada. ¿Mandé? Se ve bonita la R cuadrada. Ah, sí, pero ya vieron que está bien, que no tiene nada de lógica. Listo. Ahora, para terminar, vamos a ir al ejercicio que les dejé de tarea. Ajá. Ya lo pueden ver con otra cara, con otros ojos, con otra mirada. ¿Cuál es el desenlace? Con este artículo que está viejísimo, es de 1983, pero creo que es muy práctico porque nos ayuda a entender regresión lineal múltiple. Entonces, El desenlace es peso y talla al nacer. peso y talla, ajá, son dos modelos diferentes. Ajá. Ok. Sandy, ¿me podrías explicar la primera parte? ¿Cuáles son las variables predictoras de peso y qué significa cada uno de los componentes? Bueno, bueno, las variables predictoras eran la edad de la madre, el tabaquismo y el alcoholismo. Y entonces, ¿dónde quedó? El uso de anticonceptivos, el retraso en la concepción, la edad materna, no me acuerdo si la dijiste, la paridad. Ah, bueno, pero de las que más impactaban, bueno, todas, pero de las que más impactaban era el tabaquismo, el alcoholismo y, ay, pero no es cierto, no era la edad, era El retraso en la concepción. en la concepción, sí. Okay. Las variables que están impactando, aquí no sabemos cuál impacta más, excepto por el beta y ya vimos que necesitamos el coeficiente estandarizado. Entonces, las variables que están incluidas en el modelo, pues son todas esas que ya se mencionaron, pero las que están impactando es el tabaquismo, el alcoholismo,
el retraso en la concepción y la edad materna. Ahora, ¿cómo interpretamos, Andy, el tabaquismo? Si yo fumo en el embarazo, ¿cuál va a ser la repercusión en el peso? A ver, entonces sería primero el... Por cada... Es que ahí no sé, por cada gramo, por cada... Abajo les están soplando las respuestas. Sí. ¿Puedo? Démosle unos segundos más a Sandy. Sí. Y ¿no? Esa. Pero es que en el peso no... Es que ahí abajo, Sandy, o sea, especifican que en fumador hicieron lo mismo que en el ejemplo que puso Ivonne ahorita. Se hizo una variable dicotómica con solo dos probabilidades, sí o no. Entonces, aquí, según yo, lo que interpretaríamos es que si la paciente fuma, al final el producto tenderá a pesar 218 gramos menos que la media que manejan en la gráfica. Exacto. Que era de 3.480 gramos, me parece. Ok. Ahora, Sandy, ¿cuál es el valor de alfa? ¿No? No, es que me perdí desde hace rato. Iván, ¿cuál es el valor de alfa? ¿No? Iván, la una. No sé cuál sería. ¿Mande? No sé cuál sería. Ok. Ale. La constante. Sí, exacto. 3.390. Entonces, hasta ahorita. Es la constante, 3.391. Ok. Entonces, Raúl, ¿me podrías decir, por favor, la fórmula de la regresión en este modelo con las variables solo que son significativas? Sería 3.391.6 más, en este caso, 1 para tabaquismo, 1 entre paréntesis por menos 218, ¿Sale? más consumo de alcohol sería, bueno, acá hay varias, 1, 2 o 4 según sea el consumo por semana. Ajá. Por menos 37.6 más retraso en la concepción, que sería en este caso 0 menos de 6 meses, 1 más de 6 meses, por menos 77.3 más, en este caso, 7.6 por edad de la madre. Ok. Perfecto. Esa es la fórmula. Entonces, se salvaron de la siguiente tarea. Esas serían como las significativas. Se salvaron de la siguiente tarea César, Ale y Raúl. La siguiente clase, quien va a dirigirla es Sandy, Iván y Jorge. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a buscar 2 artículos de regresión lineal y nos lo van a ir explicando. Para esto tendrán que darle una repasada a regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. Entonces, 2 artículos, ustedes deciden entre los 3. Lo ideal sería que los 3 presentaran y vamos a continuar entonces revisando regresión
lineal múltiple porque todavía hay dudas. Ajá. Entonces, vamos nada más rápido a longitud al nacimiento. Entonces, si yo fumo en el embarazo, voy a tener un hijo que pesa 218 gramos menos y que mide menos 0.9 centímetros menos respecto a alguien que no fuma o que no fuma. Ajá. Ahora, si yo consumo alcohol y además fumo, bueno, pues son menos 218 menos de tabaquismo. Ajá. Y respecto al consumo de alcohol, si yo no consumo alcohol, pues no hay impacto en el peso. Pero si yo consumo 10 o más onzas, se multiplica este 4 por el menos 37.6. Ajá. Entonces, 10 onzas o más está codificado con 4 y esto implicaría que yo tengo menos 140 menos gramos de peso. Ajá. Y además, si fumo, bueno, se va sumando. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con edad materna y talla? Por cada año de edad que incremente la madre, aumenta 0.03 centímetros la longitud al nacimiento. Entonces, como clínicos, ¿qué opinan? ¿Qué tanto es el impacto? Es poco. Muy poquito, insignificante probablemente. Digo, clínicamente hablando. No es, Clínicamente hablando. claro, por supuesto. Porque Porque ahí, estadísticamente sí. la constante es de 3.300. Menos 218, pues seguiría teniendo un producto de más de 3 kilos, poquito más de 3 kilos. Entonces, probablemente en la clínica no haya tanto impacto. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Aquí no nos están dando la R cuadrada. Quizá la R cuadrada de este modelo es 25%. Ahora, este modelo es viejísimo. Ajá. ¿Qué pasa si ahora le sumamos preeclampsia? Yo creo que preeclampsia. El incremento ponderal. Pues seguramente esas variables van a tener más impacto que solo el alcoholismo o el tabaquismo. Entonces, bueno, pues su tarea para los 3 la siguiente semana es encontrar un artículo de regresión lineal e irnos explicando qué significa cada uno de esos desenlaces. ¿De qué? Del desenlace que quieran, de algo que para ustedes sea importante, algo que les llame la atención en sus diferentes áreas. Iván puede escoger algo de envejecimiento, Sandy algo de prevención, Jorge algo de cirugía. No es castigo, es para que le den una repasada y para que esto vaya quedando claro. Una pregunta, Ivonne. Sí, Alex. Suponiendo que este fuera el proyecto de cada uno, ¿con este resultado final tú estarías contenta o te gustaría hacer más algún otro tipo de análisis estadístico, o ya con la regresión lineal múltiple es suficiente para que tú puedas aportar? Ya vimos que la información, obviamente, porque es antigua y no hay variables que ahora sabemos que influyen, pero si estuviéramos en 1983, ¿tú lo considerarías que te da la información necesaria? Sí, por supuesto. Está padrísimo, porque da todos los elementos para que ustedes puedan desglosar la fórmula. Les dice cómo está codificado tabaquismo. Ya van a ir viendo, si buscan un artículo que les guste, pues no todos los artículos tienen esta información. Entonces, nos da la información suficiente para nosotros poder ir haciendo una fórmula. ¿Qué falta? La R cuadrada. Entonces, no me dice la R cuadrada, no sé si en ese momento ya se tenía la posibilidad o había que calcularlo a mano. Entonces, nos falta la R cuadrada y yo lo complementaría solo con un gráfico. Con un gráfico en el que yo proporcione el valor de peso obtenido por la fórmula y el real, el predicho y el real. Y entonces con el gráfico, las pendientes, podríamos ver los puntos de dispersión y la R cuadrada. Ahí ustedes pueden insertar un cuadro de texto donde pongan la fórmula. Muchas gracias. Entonces, la siguiente clase, todavía nos faltan 2 clases. También había dicho que se podía ver el tamaño del efecto de la regresión de R cuadrada entre 1 menos R cuadrada de Cohen
Entonces, ¿eso podría ser también algo que se pudiera agregar? Sí, podría ser, claro. Eso podría aumentar para el lector la capacidad de entendimiento de ese modelo, la capacidad de predicción. Entonces, nos faltan 2 clases de regresión lineal. La siguiente vamos a ver artículos y vamos a ver cómo se plantean los diferentes artículos. Y en 15 días vamos a seguir haciendo ejercicio. Okay. Un ejercicio clínico que pueda ser de utilidad. Y bueno, pues todo este tema es, yo creo que uno de los más bonitos, pero también es uno de los más complejos. No podríamos avanzar si esta parte no queda clara. Entonces, de todas maneras, el siguiente semestre vamos a continuar revisando modelos multivariados. Entonces, esto es solo como la primera parte. La siguiente semana, sus artículos, ustedes deciden cómo lo presentan, pero pues nos los tendrían que enviar por lo menos 3 días antes para que todos tengamos la oportunidad de revisarlos y ustedes deciden si presentan todo el artículo, si hacen diapositivas, si lo hacen en Word, ¿sale? Y les comparto las clases para que puedan repasarlas. Necesitan repasar, yo creo que desde correlación, regresión lineal y regresión lineal múltiple para que les sea más claro. Cualquier duda en la tarea me dicen y nos vemos la siguiente semana.